Bueno, vamos a tener esta última clase de la vida de Jesús y sus milagros. Como siempre, pidiéndoles que prendan su cámara, el micrófono, tengan su dedo listo ahí para participar, si es necesario participar, si tienen alguna buena aportación, tengan la libertad de aportar, de comentar sin salirnos del tema. Es bueno que eso suceda en las clases, preguntar. Si los profesores no tenemos la respuesta en el momento, pues estaremos diciéndoles, ¿verdad? Investigo o la próxima clase. Tampoco es malo no tener todas las respuestas, pero yo creo que entre ustedes que casi eruditos podemos responder las preguntas que vayan surgiendo. Y en esta última clase de conociendo, perdón, el milagro, la vida de Jesús y sus milagros, tiene un propósito bien firme y es precisamente conocer y entender de quién vamos a estar compartiendo, a quién estamos predicando, de quién decimos que estamos enamorados y adoramos. Como les he dicho durante el ciclo, yo creo que hay muchas personas que adoran a un Dios que se imaginaron, a un Dios que crearon en sus pensamientos, pero que realmente no lo conocen, no saben, no saben de él. Tuve una conversación interesante hace unas semanas con unas jóvenes y una de ellas me decía que por qué, si Dios es tan bueno, por qué permitía la muerte y por qué iba a mandar a la gente al infierno. Bueno, es una respuesta yo creo que para ustedes ya fácil de contestar, ¿verdad? A estas alturas yo creo que ya todos tienen la respuesta a esa pregunta y a mí me hizo reflexionar y que ellas reflexionaran con esto también, en cuanto al Dios que nos hacemos en nuestros pensamientos, a nuestra medida. Un Dios como el que nosotros queremos. Queremos lo bueno de Dios, queremos lo que nos gusta de Dios, pero no queremos la parte de su justicia, la parte de su ira, la parte donde no va a tomar por inocente al culpable. Hay muchos que no quieren y lo vemos en la Biblia. ¿Cuántos no se saltan esos pasajes bíblicos porque no los quieren platicar? Hay un pastor ahí en Estados Unidos, a lo mejor luego van a identificarlo quién es, que él precisamente dice que él ya no predica del pecado, no habla nada de eso porque siempre todo mundo habla del pecado y ahora él solo quiere hablar de cosas buenas, es lo que dice. Y pues la gente va, se llena ese lugar, ves a todos llorando en el auditorio, pues porque simplemente les está dando una cucharada de lisonjas, como decían los profetas del Antiguo Testamento. Les están dando las palabras que quieren escuchar, que la gente quiere escuchar. No con esto quiero decirles que se conviertan en pastores y líderes de esos, Grinch o tóxicos, que se suben a la plataforma y lo único que hacen es estar de amargados, ¿no? O sea, toman la plataforma y todo es odio a todos los ministerios, todas las iglesias están mal, nadie predica como yo, solo nosotros tenemos la sana doctrina y ya sabe, entonces nos podemos volver tóxicos en el ministerio también. No me refiero a eso. Lo que sí te pongo en el peso de tus hombros es que cuando prediques, asegúrate de predicar la palabra de Dios, toda la escritura. Y en ella vas a encontrar momentos donde pues a la gente se va a animar, ¿verdad? Van a estar, sí, sí, sí. Y se van a estar, yes, sí. Pero también vas a predicar ocasiones cuando se te va a salir dos, tres de la iglesia. A mí se me han salido, ¿eh? En las predicaciones.
No sé si los que están aquí de Cancún alguna vez se han dado cuenta, pero de repente estoy predicando y se ha salido personas porque yo sé que no aguantaron el peso de ponerte en un espejo, como decía Pablo, somos puestos frente a un espejo y en el espejo se refleja todo lo que somos, todo lo que tenemos. Entonces, es bueno que prediques toda la escritura, que todo lo que está ahí tú lo compartas. ¿Sale? Y bueno, en este caminar conociendo a Jesús, empezamos desde su nacimiento, su infancia, ¿recuerdas? Estuvimos viendo datos interesantes de su infancia, de su juventud, del inicio de su ministerio, su primer milagro público en su vida pública. Y no podemos ver todos los milagros como dijo Juan. Y hay tantas cosas que no cabrían ni en todos los libros. Es lo que dijo Juan, ¿lo recuerdas? O sea, no. Y de verdad que no es solo una extrapolación, no, una hipérbola, no. O sea, no es una exageración de lo que está, de lo que está diciendo Juan, sino que es realidad. Yo a veces voy caminando, voy por ahí en algún lugar y empiezo a contar historias en las misiones de lo que he vivido y les empiezo a contar y me doy cuenta, uff, cuántas historias. O a veces escribo alguna carta y quiero contar lo que en una semana o en un viaje de 3 días vivimos y a veces quiero escribir, no me alcanza el espacio para contarte todo lo que sucedió, todo lo que experimentamos. Ahora imagínate Dios en la tierra. O sea, impresionante, ¿verdad? Pues vamos a llegar a esta última clase que yo considero que es el milagro de los más importantes. Yo lo pondría en la cabeza de sus milagros. Aunque podríamos poner otros a la par, igual de importantes, pero yo creo que y se lleva así hasta arriba. Y este milagro último que vamos a estudiar no es físico, es el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Miren, hay en la actualidad, tenemos la ciencia que Dios permitió, la inteligencia que le dio a hombres y mujeres para que desarrollaran, tenemos medicamentos, tristemente el pecado también está ahí, hermanos, porque esos mismos medicamentos a veces son los que matan a las personas, ¿verdad? Yo les dije la experiencia que me dejó mi esposa y ahora la practico y se la sugiero. Ella, aunque toma un jarabe para mis hijos o lo que sea, ora, siempre ora sobre el jarabe, sobre la pastilla, lo que sea, siempre ora, Señor, sabemos que eres tú. Y es así, porque si Dios quiere, la persona va a sanar, pero si Dios ya determinó que no va a sanar o que no va a vivir o que va a vivir, si Dios ya lo determinó, no hay poder alguno que cambie el decreto de Dios. Dios así lo quiso. Entonces, para ciertas enfermedades tenemos ciertos medicamentos, tenemos maneras de ser curados, pero para la salvación no hay pastillas para eso. Y tenemos el ejemplo con Lázaro. Lázaro murió, sus hermanas sufrieron y se enojaron con Dios, ¿recuerdas? Si hubieras estado, si hubieras venido, nada de esto hubiera pasado. Yo veo ahí el ejemplo cuando estamos en algún funeral, cuando alguien perdió o perdimos algún familiar, yo me identifico con ellas. Los familiares están deshechos y algunos se preguntan, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué no hizo nada? Y tenemos a Jesús frente a la tumba llorando, con esa muestra de compasión, de amor y de entendimiento. Lo resucita. ¿Y qué pasa después de resucitar a Lázaro? Se volvió a morir, se volvió a morir.
que es el camino de todos los vivientes, de todos nosotros. Vamos a morir de alguna u otra manera. Lo importante es que estemos preparados para ese momento. Y preparados me refiero a tener el gozo de la salvación o la seguridad de la salvación. Se sorprenderán cuando atiendan a personas en su congregación o quizás aquí en el instituto, personas que todavía se cuestionan si son salvas, personas que todavía dicen, es que yo tengo estas actitudes o estas prácticas o estos pensamientos, no creo ser salva o no creo ser salvo. Y todo eso es mejor estar preparados para este momento. Ahora, ¿cómo puedo hacer que este milagro de la salvación ocurra en mi vida o en la vida de alguien? A diferencia de todos los milagros, bueno, la gran mayoría, porque la clase pasada vimos que no todos los milagros, pero la gran mayoría de los milagros son corriendo las personas a Jesús, buscándolo por la necesidad, para que salve, para que haga. Pero recuerdas el de Bethesda que estudiamos la clase pasada, ¿verdad? Ese que me encanta esa historia y me encanta lo que pasó. Eh, pues alguien me salvó, quién sabe qué hizo. Alguien me ayudó, alguien me rescató. Para el milagro de la salvación, pues es así. No hay manera de alguien perseguirlo. No es como que alguien dijo, ay, hoy quiero ser salvo, voy a buscar a Dios. Es más, ni siquiera hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Hubo un ministerio, no sé si todavía eh, sí, siga, pero se llamaba Los Buscadores, que era un ministerio de evangelismo, ¿no? Tratando de buscar a Dios para la salvación, pero como que el título no me hacía mucho match con lo que dice la Biblia. Vamos a ver entonces estos tres puntos. Número uno, Dios es el que nos busca. Dios es el que nos busca. Número dos, Dios es el que nos salva. Y número tres, Dios es el que nos envía. Entonces, ¿cuál es el caminito que debemos llevar todos los creyentes? Nos busca, nos salva y nos envía. No podemos saltarnos ninguna de las tres, aunque hay algunos que se saltan la tercera. Y vamos a aprender hoy la importancia de no saltarse esa tercera. Vamos con el número uno que les comentaba en esta introducción, que la Biblia dice, Romanos 3:11, dice así, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Pues es que esta es una realidad, las personas no van a buscar a Dios. El único que busca a la oveja perdida, el único que va tras el perdido es Jesús, lo hemos visto. De hecho, pudiéramos decir que la declaración de misión de Jesús en la tierra está en Lucas 19:10. A ver, alguien léalo, por favor. Lucas 19:10. El más rápido. Creo que ni Biblia tenía, ¿verdad? Porque el Hijo Dice del Lucas Hombre, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Han visto, gracias Juanita, han visto que las empresas tienen su declaración de visión y de misión, ¿verdad? Por así decirlo. Yo creo que esta es la declaración de misión de Jesús al venir a la tierra. No vino, porque el Hijo del Hombre, perdón, vino a buscar. Él es el que está buscándonos y vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces, nosotros que somos seguidores de Jesús, yo creo que en algún tiempo llegamos a pensar que nosotros le estuvimos buscando a Dios. Yo he oído a personas que dicen, es que yo estaba en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de Dios me lo encontré.
Y debemos entender esto, no hay quien busque a Dios. Si alguien estuvo en esa búsqueda, fue un don de Dios. Hay este pasaje de Efesios que es bien sencillo, pero al mismo tiempo difícil de entenderse, donde dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? Sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. O sea, nosotros somos salvos porque tomamos una decisión, pero fíjate lo conflictivo, por así decirlo. Tomamos esa decisión porque Dios nos dio el don de tomar la decisión. No es el tema, creo que ya lo vimos, el tema de la salvación, o lo veremos en otra clase, pero solo te quiero dejar ese rompecabezas, ¿verdad? Si es un don de Dios y no te da el don de encontrarlo, no lo vas a encontrar por más que lo busques. Y eso de buscar es entre comillas, porque en realidad cuando las personas dicen que están buscando a Dios, están buscando soluciones, están buscando quien les haga y después de probar en un montón de lados, es que dicen, pues creo que Dios, pero entonces entendemos que realmente es Dios quien estaba acomodando todas las cosas y escuchen esta palabra que a algunos no les gusta mucho, es acorralándonos, estuvo acorralándonos a las personas. ¿Para qué? Para que llegáramos a esa esquina sin salida, donde no nos queda nada más que rendirnos a sus pies. Él dijo, ¿verdad? Nadie llega al Padre si no es por mí. Es a través de Él que podemos llegar. Él es el que nos busca primero. No podemos decirle al Señor, yo te busco, ¿verdad? Sino, o yo te busqué, sino que Él puso todo. Es más, alguien por ahí encuéntreme, o a ver si se acuerdan, este pasaje donde dice que con cuerdas humanas de amor es que fuimos atraídos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios? Pues así, por una ilustración, una metáfora, lanzó la cuerda, ¿verdad? Para lazarnos, para agarrarnos y con amor nos fue atrayendo hacia E- Él. Es Oseas Pastor, esa es la 11:4. cita. Oseas Oseas 11:4. 11:4. Muy bien, les digo que ustedes, no es la tecnología, ¿eh? No es la, ustedes tienen un software aquí en su cerebro impresionante. Entonces, Dios no nos busca cuando nos está buscando, no nos busca por cómo lucimos, muy importante. Y te digo estas cosas que aparentemente tenemos que saber porque, te repito, hay algunos que todavía no entienden esa parte que empieza, es que no soy, es que yo soy el más grande pecador, es que yo, he hecho esto y yo pensé esto y en mi juventud yo hice, deshice, y toda tu mugre, ¿no? Toda la mugre la traes, la traes, la traes, la traes. Y aunque para un seguidor de Cristo, ya deberíamos de saber que Él no nos busca por cómo lucimos en ese momento, ni lo espectacular que somos. ¿Cuál es la razón por la que Él nos busca? Romanos 5:8. Siendo pecadores. Juan 3:16 lo dice. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿de qué manera? No importándole cómo lucíamos, lo pecadores que éramos, la mugre en la que estuvimos, todo lo que hicimos, lo que dijimos, cosas que a veces la Biblia dice ni se digan entre ustedes, cosas que solo de pensarlas ya producen, ¿verdad?, una vergüenza. Bueno, la buena noticia es que aún con todo y eso, Dios nos busca. Y hay esta frase que he leído muchas veces por ahí, ¿verdad? Dios, a ver si alguien se la sabe bien, nos busca para transformarnos, algo así. ¿Cómo dice no por lo que somos, sino por quienes vamos a ser, me parece. Ya ven de esas frases de Instagram que se echan uno que otro así bien domingueras. Pero al final es una realidad.
Dios es quien nos busca sin todos los prejuicios que nosotros. Ahora vamos a ver esta historia que está en Juan, capítulo 4, para que entendamos cómo es esta búsqueda de Dios, esta salvación de Dios y esta comisión que nos va a dar. En Juan, capítulo 4, está la historia muy conocida que le llamamos la mujer samaritana. Vamos a ver cómo, no importando muchas cosas de nuestra vida, Dios nos busca. Una de ellas es como te decía, ¿no? El mugrero que traías. Tanto, ustedes pongan la cita, que el Señor dijo, pues yo no vine a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de un médico, de un doctor. Yo vine a los enfermos, a los que necesitan. Y si tú ves las bienaventuranzas, que por cierto voy a estar predicando una serie de cada una de ellas, si tú ves en las bienaventuranzas, la primera con la que se arranca es bienaventurados los pobres. ¿De qué? Espíritu. ¿Quiénes son? Pues los que reconocen su bancarrota, los que reconocen, estoy en bancarrota, no puedo más. A esos son a los que él vino a salvar, a esos son a los que él vino a rescatar. Y en esta historia de Juan 4 vamos a ver también que no importa la raza, no importa la raza. ¿Por qué les comento esto? Pues para los judíos ya ven que ellos se quedaron sorprendidos cuando los gentiles también estaban siendo salvos, ¿no? Ay, ¿cómo los gentiles también? Ay, mira, para ellos también hay salvación. Y pues nosotros que estamos del lado de los gentiles, de repente decimos, ay, no, sí, para todos. Pero yo me he dado cuenta que entre nosotros mismos, latinos, hay un montón ¿cómo se llama esto? De de racismo, pero feo, ¿eh? Pero feo. Decimos que no somos racistas. Y vean esto, están en algún lugar y ven a alguien con ciertas características y el otro se siente nacido de los dioses y lo ve así como que está feito a sus ojos y empieza, ay, no, hazte para allá, me vas a robar, me vas a hacer algo. Muestra un racismo. Sin embargo, yo he platicado con algunas personas cuando, sobre todo acá en Cancún, y va algún mexicano o algún paisano a algún hotel en Cancún y los mismos trabajadores dicen, no, ese no lo atiendo. Pero ¿por qué no? Pues esos no dejan buena propina como los americanos, como los gringos, como estos, como los otros. Ese también es un tipo de racismo, ¿verdad? Y entonces es fácil jactarse de no ser racista. Es fácil decir, no, yo no soy, pero si nos hacemos un análisis, caemos en esas prácticas. ¿Y qué me dices en la iglesia? Miren, vamos a ver lo que pasó aquí, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Si ustedes miran el mapa, ahí si algunas Biblias de papel tienen al final los mapas o en los software, váyanse a la sección de mapas para que tengan una idea cómo se ve ahí. Pues van a ver que este trayecto de Judea a Galilea, para pasar, para llegar ahí, tienen que pasar por Samaria. Es la ciudad que cruza. ¿Qué es lo que hacían los judíos en ese tiempo? A los samaritanos eran iu, eran escoria, eran basura, eran lo despreciable, lo que esté por allá donde me va a robar, donde me va a hacer algo. Los despreciaban. Entonces, a primera vista, pues no tiene ninguna relevancia que se mencione esto, pero el odio racial que se tenía entre judíos y samaritanos era grande. Entonces, que el evangelio se predicara en ese lugar no era cosa pequeña. Y no era tan fácil como decirle a uno de sus discípulos, tú ve a Samaria y comparte el evangelio.
¿Se recuerdan a Pedro resistiéndose predicar a los gentiles? Y ya con el ejemplo de Jesús, porque todo el tiempo que Jesús estuvo con él, estuvo en lugares gentiles, estuvo con personas gentiles y ellos lo vieron. Por eso el liderazgo es así. Primero yo lo hago, después veme cómo lo hago, después tú lo haces y yo te observo y después tú lo haces solo. Esa es la línea de un buen liderazgo. Y el Señor Jesús, antes de mandarlos a ellos con los gentiles, les está enseñando, Él lo va a hacer, no les dice nada, no les da instrucciones, ellos mismos se sacan de onda de lo que está sucediendo porque les está enseñando y era importante llegar a este lugar. Entonces, la decisión era importante. Número uno, dice la Biblia, le era necesario. Quiere decir que en su agenda celestial tenía escrito visitar Samaria. No fue un chiripazo, no fue ya andábamos por aquí, no fue un de pasadita o no. Estaba en la agenda, como muchas cosas que te suceden. Para algunos es pues de casualidad, estaba por ahí, de casualidad se acercó. No hay casualidad, ya estaba escrito en la agenda. Ahora, para entender un poquito más este rollo de los samaritanos. En el año 721 antes de Cristo, recuerda que antes de Cristo se cuenta para atrás los números. Los asirios vencen al reino del norte. Recuerda que todo Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que era eh, Las Israel, 10 tribus. exactamente, y el reino del sur, donde estaba Judá. Se dividen estos reinos, los asirios atacan el reino del norte y conquistan a esas tribus que estaban ahí. Al conquistarlos, los llevan cautivos hasta Asiria. Pasando el tiempo en Asiria, estos judíos que fueron cautivados, pues pasó lo que sabemos que pasa cuando empiezas a mezclarte con el mundo, cuando empiezas a mezclarte con otras tribus, que una de las leyes muy importante para los judíos era que no se contaminaran, que no tomaran para sus hijos mujeres extranjeras. ¿Lo recuerdas? Y la razón era sencilla, no era no era algo simplemente de raza, sino era para conservar la esencia del evangelio. ¿Por qué? Porque al mezclarse con otras mujeres y con otros hombres, ¿qué es lo que pasaba? Pues que los convencían de adorar sus dioses, empezaban a hacer las prácticas de los pueblos paganos. ¿Qué pasó con este reino del norte? Pues fueron presa fácil y entonces empezaron a mezclarse con los asirios y de la mezcla de asirios e Israel, pues surgió lo que se llama los mestizos o los samaritanos. Eso es lo que sucedió. En el año 587 antes de Cristo, los babilonios habían derrotado a Asia, ¿te acuerdas de esta parte de la historia? Conquistaron el reino del sur, el otro reino. Pero cuando ellos los conquistaron y los llevaron cautivos a Babilonia, el reino del sur no se contaminó. Ellos no se mezclaron. Ellos, so pena de muerte, o sea, la sufrieron, la batallaron y los tacharon de payasos, odiosos, antisociales, monjas, aleluyos, ¿cómo más llegan a tachar a los que no quieren mezclarse con el mundo? ¿Cómo te lo han dicho? A mí me decían en en la preparatoria el borrego, ese era mi apodo. Y cuando el Señor me encuentra y me lleva a sus pies para burlarse de mí, ya no me decían el borrego, ahora me decían el Cordero de Dios. Así me empezaron a llamar para burlarse de mí. Bueno, ahora digo, no, hombre, de haber conocido lo que conozco ahora del Señor, que me dijeran así, primero les callo la boca y qué honor sería algún día, ¿verdad? Compararme con el maestro, pero sabemos que no es así.
Entonces, al haber un lado del reino no mezclarse y el otro lado mezclarse, pues obviamente los del sur agarran un odio contra los del norte, agarran un odio de por qué se mezclaron con los asirios. Y pasan las generaciones y ¿qué es lo que pasa? Cuando ven a un samaritano, les recuerda el pecado y la debilidad del reino. Y por eso es que los odiaban, no soportaban ver a un samaritano pasar por ahí ni de broma. Es más, una oración popular en ese tiempo era: Jehová y Señor, no recuerdes a los samaritanos en la resurrección. Imagínense el odio que les tenían. O sea, casi, casi como Hitler, ¿verdad? Querían exterminarlos, que no existieran. Ahora, imagínate esta escena. Un rabí judío de la tribu de Judá yendo a tierras samaritanas. Cómo te imaginas la escena después de este contexto histórico que te acabo de dar? ¿Cómo te la imaginas? O sea, era una cosa grande, no era cualquier cosita. Sicar, que es la ciudad de Samaria donde se paró el Señor Jesucristo, es lo que en el Antiguo Testamento se le llama Siquem. Es esa misma ciudad que está a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén. La mujer samaritana que va a ser una de los protagonistas en esta historia, pues ella está entendiendo perfectamente la escena, lo que está sucediendo en ese lugar. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que siendo samaritanos y señalados por generaciones, la salvación llegue a ese lugar. Ahora, ¿quién buscó a quién? ¿Sí ves? Entonces tú, como predicador de la palabra de Dios, tienes que hacerle entender a la gente que hay esa oportunidad grande, que Dios puede rescatarte y te ha estado buscando. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto, bueno, fue muy políticamente correcto, pero yo te aseguro que lo que estaba en sus pensamientos entre judíos y samaritanos eran otras palabras que tenía esta mujer. Te aseguro que en sus pensamientos tenía unas palabrotas de cómo es que tú estás aquí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús no ve si es samaritana, si es judía, y es más, para ese tiempo ni siquiera ve si es mujer. ¿Por qué? Porque un hombre judío no podía hablarle a una mujer. En ese tiempo eran consideradas menos y no era cualquier mujer, como conocen la historia. Era una mujer que no era muy deseable. Ahorita les voy a platicar unos detallitos más. Entonces, número uno, tenemos que ir más allá de las divisiones raciales, ¿verdad? Más allá de la división política, social. ¿Quién es el judío, samaritano? Yo soy de la high society y tú eres pobre, ¿verdad? Y desventurado. No, 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 no. Versículo 7. Miren, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y vemos la reacción de los discípulos, o sea, para que veas qué tan socialmente mal visto estaba que Jesús estuviera con esta persona. Porque si te saltas al versículo 27, ves esta palabra: los discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer, pero se maravillaron no en el buen sentido. O sea, ¡ay, mira qué maravilloso! Está hablando con una mujer, sino les asombró que un judío rabino estuviera hablando con una mujer, que en la cultura de ese tiempo un hombre no le hablaba a una mujer en público. Así era esa cultura. No le hablaba en público.
ni a su propia esposa, ¿eh? Ni a su propia esposa. Y la mujer tenía que caminar atrás del varón. Simplemente no les hablaban, ni a sus hermanas. Es más, la única que podía, con la única que podía hablar un hombre judío era, si acaso, con su hija. Era con la que socialmente era permitido hablarle, pero de ahí en fuera a nadie más. Y el hecho de que Jesús esté hablando con esta mujer al mediodía quiere decir que era una mujer que no era muy bien vista por las demás mujeres y por la sociedad, porque las mujeres iban al atardecer. Cuando el sol ya no estaba tan caliente, es cuando ellas iban por agua a sacar. Y el hecho de que ella estuviera en el mero rayo del sol, cuando el sol quema, cala sacando agua, era porque era su horario de ella, donde no había más mujeres, donde ella ya no se sentía juzgada por su pasado, juzgada por su vida, juzgada por lo que todos consideraban que es sucia que era ella. Y ahí está Jesús buscándola. Ahora, va más allá de la división cultural. Vamos a analizar rápidamente un capítulo antes del 4, en el 3, está la historia de Nicodemo. Yo no creo casualidad que esté Nicodemo en el capítulo 3 y la mujer samaritana en el capítulo 4, porque los dos es el resultado de Jesús buscándolos. El hecho de que va Nicodemo en la noche, Nicodemo fue atraído con qué? Con cuerdas humanas de amor para que conociera y tuvo la oportunidad, ¿verdad? Pero ni siquiera en esta división, comparando un poquito entre Nicodemo y esta mujer, él era hombre, ella era mujer, primero, ¿verdad? Él era un erudito, ella no tenía educación. Él era de alta moral, era un rabino, una persona reconocida y alabada moralmente. Ella no tenía moral, era un judío favorecido. Ella era una samaritana despreciada. Él era político y ella no tenía ninguna posición en su comunidad, que como tenía que ir a esa hora a sacar agua. Él tiene un nombre, Nicodemo. En la historia, a ella no sabemos, no se le menciona ningún nombre, no tiene nombre esa mujer. Él viene de noche, ella viene de mediodía. Él sabía quién era Jesús y había escuchado. Ella ni en cuenta, ¿verdad? O sea, no le pasaba por aquí qué estaba sucediendo. Él era rico y ella era pobre. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esta búsqueda del Señor? Que va más allá de una división cultural. Y esto a mí me da tristeza en las iglesias, porque yo he escuchado iglesias y sobre todo esas de la mal dicha prosperidad, hermanos, porque recuerda, la prosperidad de Dios no es mala, ser próspero no es malo, pero ya lo manchamos tanto que ahora la gente piensa que ser pobre es ser cristiano, no es cierto. Iglesias de la mal dicha prosperidad segmentan. Si ven a alguien que no llegó con ropas eh, eh, que llegó con Fuchi en lugar de Gucci, le hacen el Fuchi, ¿verdad? Ay, mira, no sé. Ay, tus tenis. Ay, esa colección es pasada. Ahora tienes que traer esta. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero para darles la idea que en las iglesias no debe de suceder. Sin embargo, sucede. Que cuando entra una persona así de la calle, sucio, a la iglesia, ¿cómo los tratas? No, tú vete para allá porque molestas a los demás, porque hueles mal y mira que si lo sientas y el de al lado se levanta porque no soportó estar con esa persona, mejor que se vaya de tu iglesia, mejor que se vaya de ahí. A lo mejor sí dices, su mecha, como dicen en Tabasco, ¿verdad? Su mecha, pulgoso. Este, uf, huele duro esta persona. Pero cuando tú eres cristiano, te aguantas, te aguantas, te aguantas, te aguantas. Y esa división no debe de haber en tu iglesia, no la permitas, no la permitas, hermano. Te digo, son cosas que
que a veces pensamos, ay, sí, 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 pero las olvidamos al momento de la práctica. Y ese es el milagro de la salvación. Por eso digo que es cosa más grande que solamente hablar la salvación. Va más allá. Número dos, ay, Dios mío, dame tiempo, Señor, para terminar. Quedamos que es Dios quien nos salva, ¿verdad? Ya que nos busca, ahora nos salva. Y para esta salvación debemos de entender que Jesús se identifica con la humanidad. Vean el versículo 7. Viene la mujer a sacar agua, Jesús le dice, dame de beber. Y versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, ya lo tenía en su agenda celestial, pero esto es lo que sucede y por qué se identifica con nosotros, con el pecador, se identifica con la humanidad. Primero, se siente en el pozo, quiere decir que se cansó. Dios no se cansa, pero Él se cansó porque se hizo como uno de nosotros. Pidió agua, estos dos versículos nos dejan ver eso. Pidió agua, ¿por qué? Porque tenía sed. Pidió que fueran por comida, ¿por qué? Porque tenía hambre. Y es interesante porque el Evangelio de Juan, ¿recuerdas que el Evangelio de Juan es dedicado a explicarle a la gente que Jesús es Dios? Esa es la meta del Evangelio de Juan. Bueno, y es interesante porque nos lleva también a entender que Jesús es Dios, pero también nos deja ver que se identifica con la humanidad. Jesús se hizo como uno de nosotros. Era Dios caminando en un cuerpo humano. Y esto provoca que la mujer se identifique con él. Si no fuera de esa manera, no pudiera identificarse. Si no fuera que Jesús se hizo humano, muchos lo seguirían viendo distante, no entenderíamos a Dios. Lo veríamos como esa secta que dice que es una fuerza pululante, una fuerza activa. Lo ven como electricidad, lo ven como algo por allá etéreo, cuando Jesús se hizo como uno de nosotros para que podamos entenderlo. Hebreos 4:15 en adelante, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que él no tuvo pecado. Estas cosas, Dios mío. Fue sin pecado. Bueno, es que sí es fiesta, ¿verdad? ¿Cómo saqué esas? Celebró que no hay pecado. Miren, cuando quiero que salgan, no salen. No sé cómo le hice. Cuando quiero que salgan, no salen. Pero sí, ¿verdad? Hasta la computadora celebró que Jesús se identifica con nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios viene a la mujer samaritana, se identifica, Dios viene a nosotros, ¿para qué? Para poder, para salvarnos. Y cuando le dijeron, Juan 14, ahí busquen ustedes el versículo, muéstranos al Padre, ¿recuerdan? A ver, muéstranos al Padre. Qué fue lo que les contestó Jesús? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo me dices que te muestre al Padre? Pues, si ya me viste a mí, Él y yo, uno somos. Si ya me viste a mí, ya le viste al Padre. Tuvo mucha paciencia, la verdad. Tuvo mucha paciencia, tiene mucha paciencia con la gente que estuvo interactuando con Él, tiene paciencia con nosotros, fue paciente hasta el final en su muerte. Y miren, en la conversación con esta mujer samaritana, fue paciente escuchándola. Les digo que esta mujer no creo que haya sido muy gentil con Jesús, ¿eh? No creo que haya sido muy educada. Yo creo que en su defensiva, como cualquier persona con pecado, dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Y cuando alguien está así, siempre está a la defensiva. Le dices algo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo dices por mí? ¿Por qué? Pero yo siempre defendiéndose. Ahí tú identificas a alguien que está en pecado. Siempre se está defendiendo. No escucha para pacificar, escuchan para defenderse. Y luego no tiene nada de qué defenderse. Esa actitud debes de cuidarte, no estar siempre a la defensiva, porque eso habla de pecado en nuestro corazón. Versículo 9. Vean cómo despierta la curiosidad en esta mujer. Ay, Señor. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. O sea, por esto digo que su plática no fue muy políticamente correcta. Había algo en la mujer, pero el Señor muestra su paciencia. Los historiadores dicen que ese pozo debió tener unos 45 metros de profundidad. Entonces, si era cosa difícil sacar agua de ahí. Y le dice, pues si no tienes ni con qué sacarla y me quieres dar agua, agua viva, ¿verdad? Y vean sus preguntas que hace. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, bendito Dios paciente, ¿verdad? Amoroso, que nos busca, que nos salva. Y él empieza a despertar la curiosidad en ella. Ahí está, al mediodía, no están el resto de las mujeres, está ella sola, la sociedad no tiene una buena opinión de ella, por eso iba al calor y le empieza a intrigar lo que le dice este hombre. A ver, ¿qué me está diciendo este hombre? Y lo pasa, ella lo entiende todo en un nivel terrenal. ¿Cómo me vas a dar agua? Ella está pensando en la fuente de la juventud eterna, ¿verdad? Lo tiene ahí, pero no lo está pensando en lo espiritual. Miren, verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella sigue en lo terrenal. Respondiendo, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven para acá. O sea, está jugando a su nivel, ¿verdad? Está respondiéndole a su nivel, pero, pero él tiene un plan, él tiene una estrategia para llevarla, para que su mente cambie. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, sí, ya sabía que no tienes marido, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Dijiste la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y esto no es para humillarla. Este milagro no es para, cuando el Señor expone tu vida, no es para humillarte. Te la expone quizás aquí en la clase, ¿no? Sopas, creo que está hablando de mí. La expone en una predicación. Te va a pasar. Y en las predicaciones, eh, eh, ah, miren, mi esposa hace esto conmigo. Cuando se ministran con ella, ella no me dice y les dice a las personas, espérate a la predicación y después de la predicación hablamos. Y viene la predicación y cuando se acercan conmigo me dicen, pastor, es que quería hablar con usted, pero ya no, ya, ya Dios me habló. ¿Por qué? Porque durante la predicación te puso ahí, eres mentiroso, eres esto, eres lo otro, y estás haciendo esto, y eso es pecado, y nadie engañas, y no te engañes tú mismo, y sopas, 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 pero no es para humillarte en el mal sentido, sino es para demostrarte tu condición. ¿Y qué es lo que llevó esta confesión, perdón, qué es lo que llevó decirle a esta mujer? Pues a que confesara su pecado, que es el requisito de la salvación, creer y arrepentirse, ¿verdad? Confesar, miren, ya vi cómo salen esos. La confesión de pecados es crucial, es crucial. Grábate esto cuando estés hablando con una persona. Si una persona no confiesa sus pecados, es una persona que no reconoce su necesidad de Dios. ¿Cómo va a ser salva? ¿Cómo va a ser salva? Por eso es tan importante que confiese y se arrepienta, ¿verdad? Que es dejar de hacerlo. Claro, primera de Juan 1:9, ¿cómo dice?
hijitos, que si confesamos, Si confesamos nuestros eh, pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿lo estás leyendo o te lo sabes de memoria? Eso. Son de esos textos que nos tenemos que... Perdónenme, hermano, ya hasta ahora yo sí siento cómo empiezo, el agua al tinaco empieza a subir más lento. ¿No les pasa a ustedes? Como que se me lengua la traba, pero bueno. Ok, entonces si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, no todos los caminos nos llevan a la salvación. Hay un dicho, mal dicho, que dice, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Está mal porque se refiere a Roma como que a la salvación o al objetivo que estabas buscando. Y sabemos que Roma no es quien te va a otorgar eso. Uno. Y dos, no todos los caminos te llevan a esa salvación. ¿Quién es el único camino? Es Cristo. Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo el Señor con ella? La acorrala, como te decía al principio, ¿verdad? La lleva a un punto sin salida, donde no puedes más que reconocer o endurecerte. Yo le llamo el punto sin retorno, donde la persona o se decide por Cristo o viendo no ven, como los fariseos. ¿Se recuerdan con los milagros que vieron? Vieron a Jesús que sanó, que resucitó. Todos los milagros que hizo, los vieron y no vieron. Ese es el punto sin retorno. Acorralas a esa persona en el buen sentido, donde o reconoce su pecado y reconoce a Dios, o ya no hay para eso. Como eran los jóvenes, es que yo no creo en el matrimonio. Espera, mijo, o sea, Dios sí cree en el matrimonio. O sea, escoge tú lo que quieras hacer, ¿no? Ya no hay de otra. Y como les dije, ustedes una vez que están en el púlpito o el día que sean ungidos en el ministerio, eso significa que tú ya no tienes opinión. No tienes opinión. Lo que vas a opinar es lo que dice Dios. Esa es la opinión. Órale, ese estuvo padre. ¿Ven? Está conectado. Los que andan durmiendo ni cuenta se dieron, ¿verdad? Todos los que andan al tiro están con una sonrisota. Todos los demás están, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se la perdieron. Ahí después ven el video. ¿Qué pasó? Era para despertar, ¿verdad? Versículo 20. Vamos acabando. Ay, Señor. Vamos a acabar rápido, rápido. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está pasando? Ella está siendo confrontada y empieza a actuar religiosamente. O sea, empieza, no, pero si yo no soy tan malo, pero si yo voy a misa, no, pero si yo ayudo a los niños de tal orfanatorio, yo les llevé despensas o yo hice, es la carta que te van a sacar, la manera de jugar. Ahora van a empezar a hablar religiosamente. Hice mi primera comunión, yo me bauticé a los tantos años, yo hice esto, yo hice el otro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? O sea, a ver, mira, esto se trata de tu interior, del espíritu. Aquí no puedes engañar a Dios. Él busca acá honestidad en tu corazón y nos lleva a hacernos responsables. Nos lleva a hacernos responsables. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, ¿verdad? O sea, que sí sabes, ¿verdad? Sí sabes que hay un infierno, sí sabes que es pecado, sí sabes que hay un juicio final. Sí sabes. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Verso 26. Pues yo soy, yo soy el que habla contigo. Y este es el momento que cambió la historia.
que cambió su historia. Cuando los ojos son abiertos, cuando se dio cuenta, es Jesús. Los caminantes de Maús, mientras va hablando con ellos, no se dan cuenta quién es y de pronto, con una sola frase, sus ojos son abiertos, ¿verdad? Se les abre el entendimiento y, es Jesús! Lo mismo con ella. Este es el momento de la salvación. ¿Reconoces? ¿Te apartas? ¿Crees? Me arrepiento y confieso. Confieso a Jesús como Dios, como ella, el Mesías, y confieso mis pecados, que es el arrepentimiento. ¿Sale? Sin esto, no hay salvación, hermanos. No hay salvación. Hubo un rezo, hubo una repetición, hubo lágrimas de cocodrilo, pero no hay salvación. Y por último, una vez que una persona es salva, inmediatamente hay que enviarlos a predicar. No van a predicar el griego y el hebreo y el arameo como muchos tienen una reunión en casa y quieren que sea como la reunión de la iglesia. No, háblales de Cristo, háblales tu testimonio, que fue lo que ella hizo, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Este es interesante, ¿verdad? ¿Por qué le dijo a los hombres y no a las mujeres? Interprétalo tú por qué. Verso 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Interesante cómo los convence, ¿verdad? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, tan pronto como fue salva, fue y empezó a compartir. ¿Qué tanto conocimiento teológico tenía ella? Terminó el IBCO y ese es un error que cometemos, hermanos. Cuando una persona tengas la bendición, la oportunidad de compartirle y que entregue su vida a Cristo, inmediatamente dile, ahora tú cuéntale a los demás. Ahora tú ve y diles, mira, se va a equivocar y se va a equivocar, va a decir cosas raras, pero no es esa persona, es el Espíritu de Dios, es el milagro de Dios. Y poco a poco va a ir entendiendo más. ¿Por qué? Porque al ser salvo genuinamente, se va a ser un discípulo de Cristo. Y al hacerse un discípulo de Cristo, va a ser un seguidor del Señor. Va a estar siguiendo. Y como ustedes, en algún punto dijeron, creo que necesito entrar al instituto, quiero saber más, quiero conocer más. ¿Por qué? Porque hubo una salvación genuina. Primero la riegas y dices un montón de herejías, ¿a poco no? Pero después vas aprendiendo poco a poco. Verso 39 nos dice que muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y más adelante nos dice que ya no solo, en el verso 42, ya no solamente creyeron por la mujer, ahora creyeron porque vieron a Jesús. Es el camino del milagro más grande que Jesús hace con las personas. Una sanidad física, bueno, es grande, poderosa, solo Dios la puede hacer. Y el milagro de la salvación, ¡uf! No importa la enfermedad que muramos o de viejitos o como sea, si tenemos el milagro de la salvación, ya la hicimos. Tenemos todo. Pues, damas y caballeros, esta fue nuestra última clase de esta materia, la vida de Jesús y sus milagros. Espero que les sirva, se quede grabada en su corazón y no solamente para que se hagan cabezones, para que se sensibilicen en conocer a Dios, en amar a las personas y compartir el Evangelio. Así que sin más ni más, y Wikibao. Buenas noches.